La eficacia del corazón. Un ejecutivo alemán descubre el verdadero poder de España. ¿Qué sucedió exactamente? Un vídeo de solo 10 segundos, grabado por un empresario estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, se extendió por todo el mundo, alcanzando 12 millones de visitas. Pero lo que más sorprendió al autor del video no fue el contenido en sí, sino el comentario común de personas de todo el planeta. No se ve una escena así en Alemania, o ¿por qué solo España puede hacer esto? ¿Qué imagen capturó y por qué conmocionó tanto al mundo? Averigüémoslo juntos. Klaus Müller, de 45 años, era socio principal de una consultora de prestigio con sede en Múnich. Con unos ingresos anuales que superaban los 500.000 euros, el aeropuerto era como su segunda oficina, ya que viajaba constantemente. El mejor aeropuerto, por supuesto, es el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, FRA. Era su creencia inquebrantable. De hecho, FRA es un centro de aviación global. Klaus se sentía inmensamente orgulloso de la grandiosa infraestructura construida por la industria aeronáutica alemana. El aeropuerto de Madrid debe ser como el de un país en desarrollo, lento y caótico, le había dicho a un colega. El PIB de Alemania es unas 30 veces superior al de Portugal. Los números lo dicen todo. Klaus estaba convencido de ello. Pero la verdadera razón de su desprecio provenía de otra experiencia. El año pasado, sufrió una humillación en un aeropuerto de Rusia. Un empleado tiró su maleta, esparciendo documentos importantes por el suelo. Cuando se quejó, el empleado solo se encogió de hombros. Los aeropuertos de ese lado del mundo son así, supongo. Esa experiencia reforzó aún más su prejuicio. Mientras el avión se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, Klaus se rió por dentro. En este viaje de negocios, les mostraré a los españoles el verdadero poder de Alemania. El proyecto que estaba llevando a cabo era una gran fusión con una empresa española, e introducir el modelo de negocio estadounidense-alemán centrado en la eficiencia en España le parecía el trabajo ideal. Los españoles solo se fijan en pequeños detalles e ignoran lo que es realmente importante. Pensaba sobre la cultura local. En el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, Alemania ocupaba el segundo lugar y España el 12º. Klaus creía firmemente que estas cifras reflejaban la realidad. Incluso cuando la azafata le explicaba la cultura española, su expresión seguía siendo fría. La humildad y la cortesía no sirven de nada en los negocios. El resultado es lo que cuenta. A medida que el avión se acercaba al aterrizaje, la superioridad se infló en el corazón de Klaus. Se imaginaba la escena de los empresarios españoles inclinándose ante el poderío alemán. Pero él aún no sabía que la realidad que estaba a punto de experimentar iba a subvertir por completo su visión del mundo. La experiencia que cambia la vida. En el momento en que el avión aterrizó en el aeropuerto de Madrid, la experiencia que cambiaría la vida de Klaus estaba a punto de comenzar. Al entrar en la terminal de Barajas, Klaus sintió algo inusual. El suelo estaba excepcionalmente limpio y brillante. Debe ser recién inaugurado, pensó. De camino al control de inmigración, Klaus miró su reloj inconscientemente. Si estuviera en el aeropuerto de Frankfurt, en ese momento seguramente habría largas colas. Pero el control de inmigración en Madrid fue sorprendentemente fluido. Seguramente porque hay menos gente, concluyó. Sin embargo, en la cinta de equipaje, su idea profundamente arraigada comenzó a resquebrajarse por primera vez. Cuando el personal descargaba el equipaje de la cinta, colocaban cuidadosamente cada maleta en el suelo, alineada. ¿Qué demonios es esto? Era una escena que no se veía en un aeropuerto alemán o estadounidense. El personal de allí solo pone las maletas en la cinta, sin preocuparse por la orientación o la posición. Pero el personal de Madrid colocaba todos los tiradores de las maletas mirando en la misma dirección, para facilitar a los viajeros que las recogieran. ¡Qué ineficiente! ¿Una pérdida de tiempo? Klaus frunció el ceño. Según su sistema de valores, este comportamiento era incomprensible. La base del negocio alemán es la eficiencia temporal. Cada minuto y cada segundo afecta directamente a las ganancias. Pero una confusión aún mayor lo esperaba. De camino a la salida, Klaus se perdió. La señalización en Barajas era multilingüe, pero para él, acostumbrado a las señales americanas, grandes y sencillas, este diseño español centrado en el detalle le causó confusión. «Disculpe, ¿dónde está la parada de taxis?», preguntó a un empleado del aeropuerto cercano en inglés. Aunque el inglés del empleado no era muy fluido, se esforzó por explicar. Pero lo que sorprendió a Klaus fue la siguiente acción del empleado. Pareció pensar que solo con palabras no sería lo suficientemente claro, así que comenzó a acompañarlo directamente a la parada de taxis. «¡Oh! No hace falta que se moleste». Klaus se sintió un poco incómodo. En un aeropuerto alemán, el personal nunca acompañaría personalmente a un viajero individual. El deber del empleado es hacer bien su trabajo. Cualquier servicio extra es una opción de pago. Pero el empleado de Barajas respondió con una sonrisa.
Es nuestro deber asegurarnos de que el cliente se sienta tranquilo. Una sensación indescriptible surgió en el corazón de Klaus. Este empleado no tenía ninguna obligación de hacer esto. ¿Por qué se esforzaba tanto? Era un comportamiento inexplicable para el racionalismo alemán. Al llegar a la parada de taxis, el empleado hizo una reverencia respetuosa y se dio la vuelta. Klaus se quedó solo, aturdido. ¿Qué es esta sensación? Su corazón estaba lleno de confusión y calidez. Pero rápidamente se sacudió ese pensamiento. Ahora no es momento para las emociones. En los negocios, la eficiencia es la única verdad, se dijo Klaus a sí mismo. La prueba del documento perdido y la negociación fallida. Al llegar al hotel, Klaus estaba revisando los documentos para la negociación del día siguiente, pero no encontraba un informe clave. Recordó haberlo guardado en la maleta facturada la noche anterior. No puede ser. Un pensamiento funesto cruzó por su mente. Revisó todas sus maletas, pero no encontró el documento. La negociación del día siguiente era crucial para su carrera. Si este proyecto tenía éxito, Klaus podría ascender a director general de la región de Asia. Pero sin ese documento clave, la negociación estaba perdida. ¡Maldición! Es igual que en los aeropuertos de otros países. Klaus tembló de rabia. La pesadilla que había sufrido en Asia lo atormentaba de nuevo. Pérdida de equipaje, personal sin sentido de la responsabilidad. Y al final, solo quedaba resignarse. Estaba seguro de que todos los aeropuertos son iguales. A la mañana siguiente, llamó a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto de Madrid. Estoy buscando un documento importante. Llegué anoche. La empleada al otro lado de la línea, después de escuchar su situación cortésmente, respondió. De acuerdo, voy a verificarlo de inmediato. Espere un momento, por favor. Unos 30 minutos, Klaus casi había perdido la esperanza. En Estados Unidos, buscar equipaje lleva mucho tiempo. En España, seguramente sería más lento. Pero sorprendentemente, el teléfono sonó 20 minutos después. Hemos encontrado el documento que busca. La voz de la empleada, señorita Ruiz, sonó aliviada. ¿De verdad? Klaus no pudo ocultar su sorpresa. Sí, fue encontrado anoche debajo del asiento. Lo guardamos inmediatamente aquí. Cuando Klaus se apresuró al aeropuerto, la empleada ya tenía sus documentos guardados cuidadosamente. La carpeta estaba intacta, sin que faltara una sola hoja. Muchísimas gracias. Me ha salvado, agradeció Klaus. Pero las siguientes palabras de la empleada lo dejaron sin palabras. En realidad, estábamos a punto de enviar el documento a su hotel. Lamentamos mucho que haya tenido que venir hasta aquí. Klaus estaba completamente confundido. Él mismo había perdido el documento, pero la empleada se disculpaba y hasta había planeado entregarlo personalmente en el hotel. Este era un servicio que nunca, bajo ninguna circunstancia, ocurriría en Alemania o Estados Unidos. ¿Por qué se esfuerzan tanto por mí?, preguntó Klaus. La empleada respondió con una expresión algo incómoda. Una vez que tenemos un objeto importante de un cliente, es nuestra responsabilidad devolverlo de forma segura a sus manos. Además, ¿cómo podríamos dejar a un cliente en apuros sin atender? La sonrisa de la empleada reflejaba una satisfacción sincera, como si se alegrara por sí misma. En el taxi camino a la reunión, Klaus estaba sumido en sus pensamientos. Todo lo que había experimentado en las últimas 24 horas era inexplicable para su sistema de valores. Estos actos iban en contra de la eficiencia y el racionalismo, pero habían dejado un sentimiento positivo en su corazón. ¿Acaso estoy ignorando algo importante? Pero rápidamente se sacudió ese pensamiento. No te dejes llevar por las emociones. En los negocios, el resultado es lo que cuenta, se animó Klaus. Estaba decidido a demostrar la superioridad del modelo de negocio alemán-estadounidense, centrado en la eficiencia en la próxima negociación. La negociación transcurrió mejor de lo esperado. La presentación de Klaus fue impecable. Y los directivos de la compañía española, Grupo Ibérico, escucharon con atención. Si adoptan nuestro sistema, podemos reducir los costes en un 30% y la plantilla a la mitad. La parte española parecía muy interesada en la eficiencia que mostraban las cifras. Pero al final de la negociación, surgió un problema inesperado. ¿Y qué hay de la plantilla? ¿Han pensado en los empleados que serán despedidos?, preguntó uno de los directivos españoles. Klaus pensó para sí. En los negocios, eliminar las partes ineficientes es normal. Eso es lo que hará crecer a la empresa. Pero el rostro del directivo español se ensombreció. Creemos que los empleados son como una familia. No podemos simplemente abandonarlos. Klaus no podía entender. Incluir emociones en los negocios es un comportamiento irracional. Las emociones no hacen crecer una empresa. Para ganar en la competencia global, la eficiencia es indispensable. La negociación se suspendió temporalmente. La parte española dijo que lo considerarían. Pero Klaus sabía que eso era un rechazo. La eficacia oculta. De camino al hotel, no podía ocultar su frustración. Los españoles son muy difíciles de entender. No están al nivel de los estándares mundiales. Pero un evento al día siguiente lo confundió aún más. En el lobby del hotel, se encontró con un joven empleado de la empresa española,
con la que había negociado el día anterior. Buenos días, señor Müller. El empleado le hizo una reverencia respetuosa. Gracias por la reunión de ayer. Klaus se puso en guardia, temiendo escuchar alguna burla después de ser rechazado. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En realidad, me gustaría que el señor Müller entendiera mejor nuestra cultura. Si tiene tiempo, ¿le gustaría visitar nuestra planta?, preguntó el joven empleado. Klaus estaba perplejo. ¿Por qué invitarlo a visitar la empresa si habían rechazado la negociación? Seguramente tenían algún motivo oculto. No estoy muy interesado, respondió Klaus con frialdad. Pero el joven empleado no se rindió. La eficiencia que mencionó el señor Müller también es muy importante, pero nosotros también tenemos nuestra propia eficiencia. Si lo ve con sus propios ojos, creo que hará nuevos descubrimientos. Al final, la curiosidad superó a Klaus y aceptó. Sin embargo, en su mente seguía pensando: solo iré a ver la gestión ineficiente de los españoles. Tal vez sea una buena oportunidad para reafirmar la superioridad alemana. El día de la visita, Klaus se quedó atónito. El ambiente en la empresa española era totalmente diferente al de Alemania. Las relaciones entre los empleados eran tan cercanas como las de una familia. Pero, a los ojos de Klaus, esta era una imagen de ineficiencia. ¿Cómo puede un entorno tan permisivo generar competitividad?, se burló en su interior. Al visitar la fábrica, los empleados mantenían meticulosamente la maquinaria. En Alemania, este trabajo se subcontrata a empresas especializadas. No tienen conciencia de costes, afirmó Klaus. En el comedor de empleados, durante la pausa para el almuerzo, se sorprendió aún más. Los directivos y los empleados de base se sentaban juntos a comer. Era una escena que no se veía en Alemania o Estados Unidos. Sin jerarquía, ¿cómo se podía mantener la disciplina en la organización? Pero esa tarde, ocurrió un incidente que hizo tambalear los valores de Klaus. Hubo un pequeño accidente en la fábrica. Un empleado sufrió heridas leves. La forma en que la empresa española lo manejó dejó a Klaus sin palabras. En el momento del accidente, la atmósfera de la fábrica cambió, pero no hubo caos como Klaus esperaba, sino una sorprendente calma y una respuesta metódica. El empleado más cercano aplicó inmediatamente los primeros auxilios al herido. Otro llamó a una ambulancia, y alguien más contactó a la familia del herido. Probablemente siguiendo un procedimiento operativo estándar POE, pensó Klaus al principio. En Alemania, también había procedimientos para emergencias. Pero lo que sucedió después superó su imaginación. Cuando el gerente de la fábrica, señorita Elena, llegó al lugar, lo primero que hizo fue disculparse con el herido. Lo siento mucho. Todo fue por mi mala gestión. Si hubiera sido en Alemania, lo primero que se haría sería confirmar la responsabilidad y evaluar los riesgos legales. Una disculpa emocional como esta sería considerada peligrosa. Pero la disculpa de la señorita Elena era evidentemente sincera. Lo más sorprendente fue lo que vino después. Después de que el herido fuera llevado al hospital, la gerente reunió a todos los empleados. Este accidente fue un problema en nuestra gestión de seguridad. A partir de mañana, revisaremos todos los procedimientos de trabajo. No debemos permitir que vuelva a ocurrir el mismo accidente. Klaus estaba completamente confundido. La causa del accidente fue la propia negligencia del trabajador. ¿Por qué el gerente tenía que asumir la responsabilidad? Pero lo que menos entendía era la reacción de los demás empleados. Nadie culpó a la gerente. Por el contrario, todos dijeron: nosotros también deberíamos haber sido más cuidadosos. Toda la organización asumió la responsabilidad colectivamente. Esto es muy ineficiente, se quejó Klaus en su mente. Pero la escena que vio al día siguiente dio el golpe de gracia a su sistema de valores. Cuando regresó a la fábrica, el empleado que se había lesionado el día anterior estaba de vuelta en el trabajo, con un vendaje. ¿Por qué no descansas? ¿No tienes derecho a una baja por enfermedad remunerada?, preguntó Klaus. El empleado respondió con una expresión incómoda. Ya he causado suficientes problemas a todos. ¿Cómo voy a descansar? Es solo una herida leve. Puedo hacer trabajo de oficina. Esta respuesta dejó a Klaus sin palabras. En Estados Unidos, pedir la baja por enfermedad más larga posible es lo normal, porque es un derecho laboral. Pero este empleado eligió la responsabilidad sobre el derecho. Lo más sorprendente fue la acción de los demás empleados. Compartieron el trabajo del herido de forma natural. Nadie se quejó, sino que todos preguntaron con preocupación: ¿estás bien? No te esfuerces demasiado. ¿Qué está pasando aquí? Klaus estaba completamente desorientado. Valorar el interés colectivo por encima del interés individual. Valorar la responsabilidad por encima del derecho. Esto era completamente opuesto a la teoría empresarial que él había aprendido. Durante la pausa para el almuerzo, le preguntó al joven empleado que lo había acompañado: ¿por qué todos piensan tanto en la empresa? ¿No pueden pensar un poco más en sí mismos? El joven empleado pensó un momento y respondió: la empresa sostiene nuestras vidas, así que es natural que nosotros sostengamos a la empresa. Ayudándonos mutuamente, al final,
todos seremos felices. Klaus seguía sin entender, pero cuando vio los datos de rendimiento de la empresa, se confundió aún más. Su productividad no era inferior a la de las empresas alemanas o estadounidenses centradas en la eficiencia. Por el contrario, la tasa de rotación de personal era asombrosamente baja, y la calidad era notablemente mejor. Debe ser una coincidencia. Solo están teniendo un buen rendimiento ahora, se dijo Klaus. Pero en el fondo de su corazón, otra sensación comenzó a surgir. ¿Acaso la eficiencia que yo creo que existe es solo superficial? ¿Podría la verdadera eficiencia residir en algo más profundo? Esta pregunta se instaló silenciosamente en su corazón. La revelación final, y el vídeo viral. El día de la partida, Klaus llegó al aeropuerto de Madrid con sentimientos encontrados. Había pasado una semana allí, lo que había sacudido enormemente sus prejuicios sobre España. Pero todavía no podía aceptarlo por completo. Al final, el negocio alemán sigue siendo el estándar mundial. España es solo una excepción, se dijo a sí mismo. Mientras se dirigía al mostrador de check-in, surgió un problema inesperado. El sistema se había caído y no se podía confirmar la reserva de Klaus. Lamentamos mucho los inconvenientes. El personal del mostrador hizo una reverencia muy educada. Klaus comenzó a impacientarse. Problemas como este ocurren a menudo en aeropuertos de todo el mundo, pero normalmente solo recibía es un problema del sistema y se acababa. Pero la forma en que el aeropuerto de Madrid manejó la situación fue totalmente diferente. Lamentamos profundamente los inconvenientes. Llamaremos al gerente inmediatamente para que lo atienda, dijeron. A los pocos minutos, la acción de la gerente que apareció dejó a Klaus boquiabierto. Era una mujer de mediana edad con uniforme. Mi nombre es señora López. Siento mucho las molestias causadas por el problema del sistema. La señora López se inclinó y se disculpó con sinceridad. En Alemania, un gerente nunca saldría a disculparse personalmente así. Pero lo más sorprendente fue el manejo posterior. Le ascenderemos a la clase business y le daremos un vale para usar en su próximo viaje, como compensación por nuestra disculpa. Estas palabras supusieron un shock para Klaus. En Estados Unidos, los límites de responsabilidad de la organización están claramente definidos, y el principio básico es no inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia. Pero la señora López había trascendido los límites de la organización, poniendo la satisfacción del cliente en primer lugar. Mientras esperaba en la sala VIP, Klaus recordó todos los incidentes ocurridos durante la última semana. El empleado del aeropuerto que lo acompañó amablemente, el empleado que se esforzó por devolver el documento perdido, la empresa que cuidaba a los empleados como si fueran de la familia, la fábrica donde todos compartían la responsabilidad por el accidente, y ahora, esta gerente que no tenía en cuenta las fronteras organizacionales por el cliente. El punto común de todos los incidentes era un corazón que pensaba en los demás. Aunque parecía contradecir la eficiencia y el racionalismo, creaba el mejor resultado. Quizás esta es la verdadera fuerza de España. A medida que se acercaba la hora de embarque, Klaus no pudo evitar sacar su smartphone. Quería grabar un video de la señora López atendiendo. Pero la razón para grabar era totalmente diferente a la inicial. Al principio, pensaba burlarse del servicio aparentemente excesivo de España. Pero ahora, quería presentar este servicio superior al mundo. Cuando le pidió permiso a la señora López para grabar el video, ella respondió con cierta timidez. Solo hice mi trabajo. Pero si puede ser de ayuda, por favor, hágalo. El video filmado solo duró 10 segundos. La imagen mostraba a la señora López manejando el equipaje con cuidado y despidiéndose del cliente con una sonrisa y una reverencia. Aunque parecía una escena ordinaria, Klaus sabía que esta imagen, aparentemente simple, mostraba la verdadera fuerza de España. Al subir a bordo, se dijo a sí mismo: realmente me equivoqué, ignoré lo más importante. Decidió difundir este vídeo por todo el mundo. El nuevo estándar. De vuelta en Múnich, Klaus publicó inmediatamente el video en las redes sociales con el título ¿Es esto real? 10 segundos grabados en el aeropuerto de Madrid. En el comentario, escribió su verdadero sentimiento. Entendí completamente mal a España. El empleado en el video no hizo nada extraordinario, solo pensó en el cliente de corazón. Pero me di cuenta de que este es el verdadero poder de España. El video se difundió rápidamente. En un día, las visualizaciones superaron el 1.000.000. En una semana, alcanzó los 12 millones. Los comentarios de todo el mundo superaron con creces las expectativas de Klaus. Esta es una escena que nunca se ve en un aeropuerto alemán. Esto es lo que llamamos estándar español, supongo. No es solo servicio superficial, sino que se siente una preocupación sincera. ¿Por qué solo España puede hacer esto? Fueron especialmente impactantes los comentarios de personal de aeropuertos de otros países. Nosotros también queremos imitar esto. Olvidamos preocuparnos por los clientes. Mañana tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Klaus se sintió profundamente conmovido. Su experiencia estaba influyendo en personas de todo el mundo. Pero el mayor cambio ocurrió en el propio Klaus. Su estilo de negociación empresarial experimentó una gran transformación.
Ya no buscaba solo la eficiencia como antes, sino que comenzó a pensar desde el punto de vista de la otra parte. Reducir costes es importante, pero la cuestión de los empleados también lo es. Pensemos juntos en una solución para lograr ambas cosas. ¿Qué les parece? Este enfoque fue cuestionado inicialmente por sus colegas. ¿Qué le pasó a Klaus en España? No parece él. Pero el resultado fue inesperado. Las propuestas que consideraban el punto de vista de la otra parte fueron cada vez más aceptadas por varias empresas. Se estableció una relación de confianza a largo plazo, y la proporción de clientes recurrentes aumentó considerablemente. 6 meses después, Klaus fue ascendido a director general de la región de Asia. Pero estaba más orgulloso de otra cosa. Su vídeo se convirtió en un catalizador para que los aeropuertos de todo el mundo mejoraran sus servicios. El servicio, que comenzó a llamarse estándar español, mejoró enormemente la satisfacción del usuario. Los mensajes de agradecimiento de todo el mundo llegaron a Klaus. Tu vídeo me enseñó la grandeza de España. Yo también quiero visitar España. Me enseñaste lo que es la verdadera preocupación. Ahora, Klaus visita España varias veces al año. Además de los negocios, hay muchas cosas que quiere seguir aprendiendo de España. Hace unos días, se encontró de nuevo con la señora López en el aeropuerto de Madrid. Señor Müller, bienvenido de nuevo. Ella todavía lo recordaba. Su video es muy famoso en todo el mundo. Solo hice algo normal, me da mucha vergüenza. Klaus respondió sinceramente. Señora López, lo que usted considera normal cambió este mundo. El corazón lleno de cuidado de los españoles está dando esperanza a la gente de todo el mundo. Yo también quiero ser parte de eso. Caminando por el aeropuerto de Madrid, el corazón de Klaus estaba lleno de gratitud. Agradeció sinceramente la suerte de haberse encontrado con España, y también se sintió avergonzado por su arrogancia de hace un año. La eficiencia es importante, pero hay algo más importante que eso. Un corazón que piensa en los demás es lo que trae el verdadero éxito. Esta fue la lección más importante que Klaus aprendió en España. Y ahora, él está trabajando para difundir este momento al mundo entero. La historia, que comenzó con un vídeo de solo 10 segundos, continúa resonando en todo el mundo hasta hoy. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el vídeo de hoy? Gracias por tu atención.